Y bueno, parece que la inflación no se rinde, ¿eh? 2,5% fue la inflación que tuvimos en el mes de noviembre. Y la pregunta es, ¿no se supone que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario? Si hay emisión de dinero, ¿hay inflación? Se supone que no hay emisión. ¿Cómo puede ser que la inflación esté subiendo estos últimos meses? Vamos a intentar explicar esto en este video y como siempre a ver las noticias más importantes de esta semana. Así que si te interesa, quédate en el video. Buenas para todos, ¿cómo están? Vamos de lleno a la noticia más importante de esta semana. La noticia es que Joven Inversor llegó a 1 millón de suscriptores. Como pueden ver ahí atrás, no sé si se llega a leer, somos 1.002.863 suscriptores. Oficialmente somos el primer canal de finanzas de Argentina en alcanzar el 1.000.000 de suscriptores. Estoy súper mega contento, súper mega agradecido con esta comunidad. Y obviamente que estoy pensando en un video para el cierre de año, porque aquellos que no lo sepan, yo empecé con este canal el 1 de enero del año 2020. O sea que ahora en 20 y pico días, el 1 de enero de 2026, se cumplirían 6 años de que yo creé este canal. Así que estoy preparando un video que sea divertido, que les pueda gustar para festejar un poco este 1.000.000 de suscriptores. Así que nada, quería aprovechar estos primeros segundos del video para poder agradecerles de verdad porque bueno, fue un camino muy largo, pero muy contento con el objetivo logrado y también muy feliz de haber ayudado a más de 1 millón de personas. Es una locura. Vamos a arrancar con este video. Si bien hubieron un montón de noticias esta semana, la noticia que más estuvo dando vueltas en realidad fueron dos. Una tiene que ver con el dato de inflación de Argentina, que dio por arriba de lo que estaban esperando las principales consultoras, dio 2,5%. Y la segunda noticia que también estuvo generando cierto revuelo esta semana fue el resultado de la licitación. Estos bonos que el gobierno había anunciado la semana pasada que iba a licitar esta semana, tuvieron aceptación, se buscaron 1.000 millones de dólares, pero bueno, no fue el boom que el gobierno estaba esperando. Pero vamos a ir por partes, como dijo Jack, creo, el muchacho que corta cosas. Dato de inflación del mes de noviembre, 2,5%. Acá en pantalla van a estar viendo el gráfico de inflación. Como pueden ver en los últimos meses, después del famoso 1,5% de inflación, si no me equivoco fue en mayo, estoy diciendo de memoria, capaz que me estoy equivocando. A partir de ese momento la inflación empezó a subir, no fuertemente, pero empezó a subir. Empezó a tener una leve tendencia alcista. Mayo, junio son meses donde la estacionalidad hace que vos tengas poca inflación. A partir de ese momento volvimos a la tendencia alcista y estamos en torno al 2% mensual. Esta aceleración se acentuó estos últimos 2 meses, octubre y noviembre, donde la inflación dio por arriba del 2%, 2,1, 2,4, 2,5% estos últimos 3 meses. La pregunta que todo el mundo se hace es ¿cómo puede ser que la inflación esté subiendo si no hay emisión monetaria, si se cortaron todas las vías de emisión posibles? Y acá quiero hacer un punto. Esta tendencia alcista es una tendencia alcista de corto plazo, de los últimos 4, 5, 6 meses. Si nosotros miramos el inicio del gobierno desde 2023 hasta la actualidad, obviamente que la inflación bajó. Veníamos de una inflación del 211% y la interanual, la tengo anotada por acá, está en 31,4%. Y la inflación anual de 2025, que solamente nos falta el dato de diciembre, va a cerrar en algo así como 30%, 27,9% está la anual con el último dato de noviembre. Obviamente que si analizamos los últimos 2 años, el trabajo que se hizo para bajar la inflación fue increíble y la verdad que podemos decir que fue un éxito porque pasamos de 211 a 30. Sin embargo, siempre hay que ir por más y la barrera que tenemos, la barrera que tiene el gobierno en términos de inflación, es la famosa barrera del 2% que no está pudiendo romper a la baja. ¿Qué es lo que dice el gobierno frente a esta cuestión de cómo puede ser que la inflación esté subiendo si se supone que no están emitiendo dinero? Bueno, desde el gobierno lo adjudican principalmente a las elecciones. Si nos fijamos, por ejemplo, algunos tweets citados de la cuenta de Javier Milei, vemos que en general la opinión del presidente tiene que ver con que, bueno, las elecciones generan expectativas de mayor inflación. Las empresas no quieren quedar desfasadas en precios en caso de que haya mucha volatilidad. Los consumidores, lógicamente, adelantan compras porque dicen, bueno, después de la elección los precios van a subir, entonces compran más bienes y servicios antes de las elecciones. Hay mucha más volatilidad con el dólar. No sé si se acuerdan ustedes en los análisis semanales previos a las elecciones que de lo que se hablaba era del techo de la banda, de que el dólar estaba por arriba del techo de la banda y el gobierno a través de este préstamo que le estaba dando el Tesoro a los Estados Unidos estaba bancando el dólar en esa zona de precios. Un dólar alto y con volatilidad hace que muchos precios de la economía que están dolarizados empiecen a tener movimientos más bruscos. Bueno, todo ese conglomerado de cuestiones que suceden previo a una elección y durante un proceso electoral generan, lógicamente, más inflación. Recordemos que las elecciones fueron a finales de octubre, por ende, gran parte de octubre y principios de
noviembre, y tenés esta cuestión de que todavía los precios se están acomodando, que algunos precios subieron por demás, porque no se sabía muy bien qué era lo que iba a pasar después de lo que pasó en la elección anterior donde ganó Kicillof la provincia de Buenos Aires. Esta y también hay un montón de otros factores, porque en economía 2 más 2 no es 4, es una ciencia social y las personas van tomando diferentes decisiones y en base a esas decisiones las cosas van sucediendo, hace que la inflación en el mes de noviembre haya dado 2,5%. En paralelo a esto, la semana pasada habíamos charlado de que el gobierno había licitado nuevos bonos para buscar capital para pagar los vencimientos que se vienen ahora en enero. En enero vencen más de 4.000 millones de dólares y el Tesoro tiene... El primer objetivo era lanzar estos bonos con ley local, o sea que básicamente lo puedan comprar inversores argentinos, bancos, financieras, fondos, etc. Y a partir de ahí, en el caso de tener una licitación exitosa, poder emitir bonos con ley extranjera que lo puedan comprar fondos, inversores, bancos, bueno, todo lo que pueda llegar a ser un inversor, pero del exterior. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lograron recaudar los 1.000 millones de dólares que Caputo tenía pensado recaudar con esta licitación. El tema es que no fue una cuestión eufórica donde hubo que cerrar la puerta y decirle no quiero más plata, paren de tirarme plata. Pidieron 1.000 palos y le dieron algo así como 1.500 millones, 1.400 millones. Me digo que hasta ahí se cerró la puerta. Esto generó que, lógicamente, el gobierno no salga con bombos y platillos a festejar la licitación del nuevo bono con vencimiento 2029 y que se busquen ahora otras vías para poder financiar los vencimientos de deuda que vienen ahora, enero 2026. Porque lógicamente una licitación exitosa hubiese logrado ¿qué cosa? Que baje el riesgo país, que suban los bonos y poder refinanciar la deuda de enero 2026 a una tasa mucho mejor que la que finalmente se terminó cerrando, una tasa en torno al 9,4%. Esto ya es una opinión personal. Yo creo que hasta que no salgan las diferentes reformas que el gobierno está impulsando, la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma impositiva, que realmente eso tenga un impacto positivo en la economía argentina, yo dudo mucho que se puedan romper los soportes tanto de inflación como de riesgo país que tenemos actualmente. El soporte del 2% de inflación, a menos que no se den estos cambios que son súper importantes para nuestra economía, dudo mucho que podamos perforarlo. Y ni que hablar del riesgo país, claramente el mercado está demandando cambios, cosas diferentes, demostrar que realmente esta vez es diferente, que esta vez es distinto y que vamos camino a un crecimiento sostenido. Creo yo que hasta que esas expectativas no se anclen en el mercado, no creo que podamos romper estos soportes tanto de inflación como de riesgo país. Así que para mí va a ser súper determinante qué es lo que sucede a partir de ahora con el nuevo Congreso, ver qué proyectos salen, ver cómo eso impacta en la economía y a partir de ahí ir viendo cómo van actuando las diferentes variables de nuestra economía. No quiero hacer más larga esta introducción, vamos a pasar a las pantallas, vamos a ver cuáles fueron las noticias más importantes de esta semana y posteriormente al correspondiente análisis técnico. Llegamos al 1.000.000 de suscriptores y eso me tiene súper contento, pero también me pondría contento, cosa que lo veo prácticamente imposible, pero bueno, en una de esas tenemos suerte. Me encantaría llegar a los 500.000 seguidores en Instagram, que tampoco falta tanto. A ver cuántos hay. Mirá. Tenemos 495.000 seguidores. Estos videos los ven 30.000 personas. Me imagino que un porcentaje grande ya me sigue en Instagram. Pero en una de esas, si hacemos un poco de fuerza, capaz que llegamos al medio palo en Instagram, ¿no? Sería genial. Sería muy divertido. Bueno, nada, si tienen ganas de seguirme en Instagram, háganlo, me ayudan un montón a seguir creciendo. Y así, vamos a las pantallas. Bajaron los precios de los electrodomésticos hasta un 25% y se esperan más bajas en el año 2026. El caso más destacado es el de los televisores, pero también bajaron celulares un 15%, heladeras un 6%, aires acondicionados un 7% y lavarropas 3%. Esto por la baja de aranceles que vimos en las últimas semanas por parte del gobierno. Esto les va a gustar a mis amigos del interior, que siempre se quejan en los comentarios. Ranking de tarifas de colectivos y sus aumentos en las principales ciudades de Argentina. Esto es para el mes de diciembre. Siempre que hablamos de los aumentos del boleto colectivo, en los comentarios me dicen, no, nosotros en Jujuy pagamos 3 millones de pesos el colectivo. Como podemos ver, AMBA, Nación, Cava y Provincia de Buenos Aires, junto con La Rioja, son de las regiones donde menos se paga tarifa colectivo. 494, 594, 658 respectivamente. Y como podemos ver, ciudades como Pinamar, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Chipoleti, Santa Fe, Rosario, bueno, todas pagan arriba de 1.500 pesos el boleto de colectivo. Manuel Adorni dio a conocer algunas de las reformas del Consejo de Mayo que el gobierno va a impulsar desde el Congreso. Voy a leerlas una por una. Inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal es innegociable, reducción de gasto público, más reforma tributaria, una de las 3 patas más importantes para mí, de las 3 reformas, la reforma laboral y la reforma previsional, ahí están las 3, rediscusión de la coparticipación federal de impuestos, compromiso de las provincias en avanzar con la explotación de recursos naturales, apertura del comercio internacional y educación útil, moderna y con alfabetización plena.
Mercado Libre va a sumar robots humanoides para tareas exigentes y repetitivas para mejorar la seguridad, eficiencia y aumentar la productividad. Miren lo que son estos robots. Es cosa, pero... Qué cosa que vemos tan lejano, ¿no? Desde acá de Argentina. Próximamente van a estar. Por otro lado, también la empresa Mercado Libre anunció que van a sumar productos frescos y congelados gracias a una alianza con Carrefour. Básicamente ahora vamos a poder hacer la compra del supermercado a través de la página o aplicación de Mercado Libre. Como hablamos al principio, después de 8 años Argentina volvió al mercado financiero internacional de deuda, en realidad no internacional, porque en este caso fue emisión de deuda local. Se colocaron 1.000 millones de dólares a una tasa del 9,26% y se utilizará esta deuda para pagar los próximos vencimientos de deuda que serán en enero. Nixo, plataforma que vos y yo utilizamos, compró el 100% de la plataforma Buenbit, otra plataforma que yo uso y probablemente vos también. El objetivo es expandir sus servicios a América Latina y romper un poco con estas trabas que está teniendo para, por ejemplo, poder hacer staking con menos de $5.000. Así que pronto vamos a tener novedades y veremos también si Nexo se suma a la lista de empresas que informan hacia los entes reguladores argentinos. Por ahora no, hay que ver cómo se instrumenta todo, pero bueno, se va acercando. La venta de autos eléctricos creció casi un 500% en el último año. Inflación del mes de noviembre dio 2,5%, suma 27,9% en los últimos 11 meses, o sea, en los primeros 11 meses de 2025. Y según el INDEC, en los últimos 12 meses, o sea, la interanual terminó en 31,4%. Podemos ver que lo que más aumentó fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, transporte, alimentos y bebidas y comunicación. Fueron las 4 que más aumentaron. Y así es como queda la inflación interanual de noviembre 2025, que fue la más baja desde el año 2017. Acá tenemos la tabla: en 2017 21%, 43,9% en 2018, 2019 52,1% y así podemos ver, bueno, la de 2023 160% y 166% para 2024. Gran corrección de la inflación este último año 2025. Miren este dato del aguinaldo: el 29% de los argentinos va a destinar el aguinaldo para pagar deudas. 11% para gastos generales, un 7% para billeteras digitales o cuentas remuneradas, 19% inversión en acciones, me pone contento, 12% en compra de dólares, 19% se lo gastarán en vacaciones y el resto entre plazo fijo y estoqueo de supermercado. Y por último, noticias que respectan a Argentina y noticias curiosas. Los dueños de Flybondi anunciaron la compra del servicio de correos OCA. Con esta adquisición lo que buscan es convertir a esta empresa privada en la mayor compañía de transporte y logística de América Latina. Tipo de cambio totalmente estable, 1.445 para el dólar blue, 1.462 para el dólar oficial, brecha muy pero muy corta. Y respecto a Estados Unidos también tuvimos novedades, porque esta semana tuvimos recorte de tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Para aquellos que no lo sepan y vivan adentro de un frasco, como me gusta decir a mí, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, decidió bajar 1/4 de punto de la tasa de interés de los Estados Unidos. Ahora en un ratito vamos a ir a ver el FedWatch Tool para ver cómo queda la expectativa de baja de tasa para los próximos meses, pero lo que dijo es que básicamente no se prevén más recortes de tasa en el corto plazo, porque lo que quieren ver es cómo sigue evolucionando la inflación en los Estados Unidos. Lo que siempre les explico, esta balanza entre inflación y tasa de interés. Cuando la inflación parece que se va a acelerar, conviene mantener la tasa de interés o quizás subirla. Cuando pasa lo contrario y la inflación se mantiene baja, por debajo de este famoso 2% que Powell quiere lograr, bueno, hay más expectativa de baja de tasa, por ende, más suba de los activos de riesgo como acciones, cripto, commodities, etc. ¿Qué vamos a tener la semana que viene? Bueno, semana llena de noticias. Voy a ir por las más importantes, o al menos las que yo más miro. Martes vamos a tener datos de tasa de desempleo y PMI manufacturero y de servicios, datos súper importantes del mercado laboral y de la economía de Estados Unidos. El jueves, dato de inflación, dato súper importante porque justamente es el que ve la Reserva Federal para poder tomar decisiones de política monetaria. Y por último, el viernes vamos a tener dato de consumo para ver cómo está la economía norteamericana. Todos los días vamos a tener noticias importantes. Bajo mi punto de vista, estas son las más trascendentales y las que más van a generar volatilidad. Así que muy atentos a la próxima semana. Ahora sí, si les parece, vamos con la parte del análisis técnico. Acá estamos con el gráfico del S&P 500, el índice de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. 1% de baja para hoy, día viernes. Estaba viendo en gráfico diario que exactamente está frenando contra la media móvil exponencial de 20 periodos, el indicador que más utilizamos nosotros en este canal. Respecto al gráfico semanal, que es el que a mí me gusta mirar, podemos ver que
hay una suerte de doble techo en esta zona en $689, que yo creo que es un poco el desafío del S&P 500 para las próximas semanas. Para la próxima semana les diría yo, teniendo en cuenta que se viene el dato de inflación. ¿Por qué? Porque en el caso creo yo que el dato de inflación de bien, como siempre que hay eventos importantes en términos de noticias o de economía, el mercado se encuentra en una zona de definición y en un gráfico diario tenemos por un lado la media móvil exponencial de 20 periodos y por otro lado la resistencia en $689. En pocas palabras, ¿qué es lo que va a suceder? Si el dato de inflación no es positivo, si no es como el mercado está esperando, probablemente esto sea un doble techo y veamos una corrección más fuerte. En el caso de que el dato sea positivo, los datos económicos, de consumo, laborales, económicos y demás den positivos y probablemente esta media 20 oficie de soporte dinámico y el precio nuevamente busque la zona de resistencia. Y creo que en el Nasdaq lo vemos un poco más claro. De hecho, en el Nasdaq vemos una tendencia alcista, al menos de corto plazo. Fíjense como en este caso el precio ya perdió la media móvil exponencial de 20 y parecería que nos vamos a ir a buscar el próximo soporte, que el próximo soporte lo tenemos en la línea de tendencia de color rojo. Qué mal que pinta la cosa para el Nasdaq. Horrible día viernes. Y por último tenemos al Dow Jones, que es el menos golpeado de los tres, marcó un nuevo máximo histórico la semana pasada, esta semana, hoy viernes. Terminó cerrando negativo, pero con un patrón un poquito más interesante, porque podemos ver que parece que hay una especie de throwback de confirmación sobre la resistencia anterior, por máximo anterior. Así que de las tres, veo el S&P 500 el más dubitativo, a ver qué es lo que sucede. El Nasdaq claramente ya en un proceso bajista y el Dow Jones aguantando. Y esta diferenciación la podemos ver claramente en las acciones de los diferentes índices, con Coca-Cola rebotando esta semana. Linda vela de Coca-Cola para recuperar la caída de la semana pasada, que fue horrible. Acá tenemos a Walmart en $116. Gran semana para esta empresa, que es una de las que compone el índice Dow Jones. Muy buena semana también para JP Morgan, American Express, Visa, Mastercard. Todas con velas muy interesantes. Mierda, mira el gráfico de Mastercard. Me acabo de dar cuenta, es un montón que no miraba el gráfico. Soporte, 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 soporte. Y miren cómo reacciona en este punto. Impresionante. Acá tenemos a Mercado Libre, que se está haciendo desear contra la línea de tendencia de color rojo. Se está haciendo odiar un poco Mercado Libre en las últimas semanas. Pero lo importante es que no pierde el soporte importante en los 2000, 1900, 1950 dólares, que es básicamente la línea de tendencia alcista. Y miren lo que pasa en las tecnológicas, un poco al revés de lo que vemos en las empresas más industriales. Si bien tenemos acá una Apple que no tuvo una vela bajista muy fuerte, bueno, semana roja. Miren AMD, un poco lo mismo. Después de tener la corrección importante, la suba contra la media de 20, parece que nuevamente quiere ir a visitar la media móvil exponencial de 20 periodos. Semana roja para Nvidia, semana bajista para Microsoft también. Vemos lo mismo en Google. Gran baja de Intel, una de las empresas tecnológicas que más subió en las últimas semanas. Miren el caso de Cisco. Y acá tenemos a Amazon, también semana bajista. Bueno, creo que claramente hay un mensaje, ¿no? Tecnológicas a la baja, industriales al alza y el S&P 500 en el medio, ahí viendo para dónde va. Y yo creo que esta semana, con todos los datos económicos que tenemos, va a terminar dándose esa definición de si las tecnológicas recuperan el camino perdido de las últimas semanas, si las industriales continúan este camino que vienen trayendo estas últimas semanas de alza, o si por el contrario se profundiza la corrección. Respecto a la política monetaria de los Estados Unidos, como podemos ver, ya se hizo el recorte de tasa de interés a 3.50, 3.75 y el mercado está descontando que no vamos a tener recorte de tasa de interés al menos hasta abril de 2026, donde vemos una probabilidad del 43,5% que tengamos un nuevo recorte de un cuarto de punto. Como podemos ver, acá tenemos el dot plot, que es básicamente una especie de estimación que hacen los diferentes miembros de la Reserva Federal y como podemos ver, estiman que la tasa de interés para el año 2026 va a terminar cerrando en 3.25-3. Y como podemos ver, prevén, en base a este análisis en el puntito rojo que está por acá, ahí está, que la tasa va a terminar cerrando en 3.25 este año, en 3.25. Serían dos bajas de tasa de interés para el año 2026, que una se produciría en abril y la otra en septiembre. Pero bueno, obviamente esto va a ir cambiando constantemente con los datos económicos y va a ir cambiando constantemente con las expectativas que vaya teniendo el mercado con esos datos. ¿Qué tenemos respecto a Argentina? Tuvimos una semana negativa respecto a Argentina después de que conocimos el dato de la emisión de deuda y la licitación, que si bien fue positiva porque el gobierno recaudó $1.000 millones, bueno, no con la efusividad que el gobierno esperaba ni con la efusividad que el mercado esperaba, dado todos los comunicados del Ministerio de Economía y de Toto Caputo, que parecía que el gobierno iba a recaudar un montón de guita con esta primera licitación y que iba a poder salir en los mercados internacionales. Bueno, vimos una pequeña corrección, nada del otro mundo, nada de qué preocuparse. Merval en $1.959 y yo creo que claramente en un gráfico diario podemos decir que el Merval está configurando un patrón
muy conocido por todos nosotros, que es básicamente un triángulo simétrico, triángulo que tiene máximos descendentes y mínimos ascendentes. Probablemente veamos una baja del Merval que se acerca hasta el piso de este triángulo simétrico y después nuevamente vamos a ir al techo del triángulo hasta que en algún momento tenga una resolución. Como dije hace un ratito en este video, yo creo que hasta que no haya cosas nuevas, reformas, cosas que realmente tengan un impacto en la economía argentina, que se vea un cambio de decir, bueno, esta vez puede ser diferente, no creo que podamos romper estos niveles importantes para el Merval, así como no creo que tampoco podamos romper el piso de inflación y el piso de riesgo país. Respecto a acciones importantes del panel Merval, tenemos acá Grupo Financiero Galicia, $48.41, semana bajista, Pampa 88,41 y tenemos por último Loma Negra, que tuvo una semana positiva, la cementera más importante de Argentina. Si te interesa el real estate argentino, bueno, Loma es una de las empresas más importantes, $12,77. Pensar que nosotros la venimos comprando de que está a $6, vamos bien. Las criptomonedas. ¿Cómo está el mercado cripto? Bueno, el mercado cripto está aburridísimo. Esto es un embole pero total. No quiero repetir lo mismo que repito todos los fines de semana con el mercado cripto, pero bueno, claramente estamos dentro de un triángulo simétrico. Tocó el techo de este triángulo simétrico y podemos ver cómo el mercado lo reconoció como resistencia dinámica. Y a partir de ahí empezó una pequeña corrección. Yo creo que se va a dar hasta el piso de este triángulo, pero todavía seguimos dentro de este patrón lateral. Todavía no hay señales de ruptura, no hay señales de aumento de volatilidad. Se mantiene dentro del triángulo. Chicos, no pasó nada. Pasó el momento de las cripto y parece como que estamos en proceso de lateralización. Terminó un poco la baja fuerte que veníamos viendo, pero quiero decirles algo, no quiero ser mala onda, pero digo, después de una caída fuerte, cualquier proceso de lateralización es para continuar la caída o continuar el movimiento, en este caso, que veníamos trayendo, que era bajista. Vamos a ver cuáles son los datos económicos de Estados Unidos, que seguramente van a tener un impacto en cripto, como así también en el mercado accionario. Pero por cómo viene la mano, lo más probable es que tengamos un desenlace bajista y que Bitcoin vaya de nuevo a buscar los $80.000. Por ahora me voy a basar en la teoría, que la teoría nos dice que hasta que no hay una ruptura de un patrón chartista, ese patrón chartista no existe. Así que hasta que no veamos una ruptura de este triángulo, no podemos decir hacia dónde puede ir el precio. Recién cuando veamos un quiebre, podemos llegar a profundizar este triángulo, buscar los targets hacia dónde puede llegar a bajar o hacia dónde puede llegar a subir, y a partir de ahí abriremos o no algunas posiciones para hacernos de algunos dolarillos. Como siempre, si hay alguna ruptura de estas, les voy a estar avisando por mi grupo de WhatsApp, que tienen el link en la descripción, y obviamente por mi Instagram, que si aún no me fueron a seguir, pueden ir a hacerlo. Respecto a el resto de criptomonedas, bueno, tenemos Ethereum, que tuvo una pequeña subida esta semana. Terminó cerrando seguramente con una doji, con una martillo bajista, bueno, sí, con una martillo bajista, medio feucho el gráfico de Ethereum. BNB en $886, reconociendo el soporte de 793 como hablamos la semana pasada. Mismo caso de Solana, que viene de 4 velas semanales en vole total, es un stable coin. Y respecto a las dominancias, tuvimos una leve caída de la dominancia de Bitcoin, 59,33, 12,27 leve suba para la dominancia de las altcoins, y la que tuvieron una pequeña subida esta semana fue de las criptomonedas alternativas, quitando Ethereum. No hay ninguna novedad acerca del mercado cripto, creo yo, en lo que respecta a análisis técnico. Vamos a tener que esperar a la ruptura de este triángulo y, lógicamente, cuando ocurra una ruptura de este triángulo, les voy a estar avisando a través de mis diferentes redes sociales. Quiero contarles antes de cerrar este análisis semanal que tomé la decisión de hacer los análisis semanales hasta fin de este año, y mi idea es tomarme vacaciones del análisis semanal enero y febrero, quizás marzo también. Quiero enfocarme full a la facultad. Yo me anoté medio tarde, así que termino como en enero o febrero, así que quiero dedicarle full a la facultad y también quiero relajar un poco después de un año bastante picante. No quiero dejar de agradecerles por el 1.000.000 de suscriptores, estoy súper contento de haberlo alcanzado, pero se imaginarán que 3 videos por semana, todas las semanas, estos análisis semanales, son las 2:30 de la mañana de un viernes y estoy acá grabando este video para ustedes. Es muy cansador, lleva muchísimo tiempo, así que me quiero tomar unas vacaciones. El de la próxima semana y el otro van a ser los últimos del año y probablemente por un par de meses nos tomemos un pequeño descanso. Sé que les gusta mucho esta serie, pero bueno, sabrán entender que cada tanto es bueno renovar aires, descansar un poco para poder volver recargados y con muchísimas pilas. Gracias por ver el video hasta el final, suscríbanse si es que les gustó y en serio, les digo que se suscriban porque la semana que viene se viene un contenido muy pero muy interesante, sobre todo si estás planeando tus vacaciones 2026, sé que te van a gustar un montón. Como siempre les digo, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.